Buenas tardes, mis amados, amados del Señor. Que el Señor le bendiga ricamente en este día. Que el Señor esté con vosotros. Como Él dijo, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Qué bueno saber por la palabra de Dios que aunque yo no sienta, aunque yo no vea, yo tengo la plena certeza y seguridad que Dios siempre estará conmigo. El Señor lo ha prometido. Le dijo a Moisés, yo iré contigo y te daré descanso. Qué hermoso saber que Dios va contigo, Dios va con cada uno de sus hijos, donde quiera que vaya. Él estará contigo, porque Él nos ama con amor eterno y tiene plan y propósito para cada uno de sus amados, que Él cumplirá, que Él llevará a cabo. Lo importante que uno quiera hacer la voluntad de Dios, quiera conocer al Señor cada vez más y estar en este tiempo profético, tiempo apocalíptico, acercándonos a Él para conocer su verdad, su voluntad a través de su verdad, de su palabra, para agradar a nuestro Dios. Solamente en el Señor, solamente en los recursos de Él podemos saber el tiempo que estamos viviendo. Dios no nos va a dejar en oscuridad si andamos en la luz. No vamos a ser sorprendidos aquellos que aman al Señor. Dios prepara a su pueblo. Dios preparó a su pueblo a través de la historia. Jesús preparó a sus discípulos para todos los hechos que iban a acontecer y aún la escatología. Y por eso está en las Escrituras la palabra profética más segura, en la cual hacer bien y estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esto es lo que estamos compartiendo a la luz de la palabra de Dios, como dice 2 Pedro capítulo 1, verso 19. La verdad de Dios. Necesitamos estar preparados. Siempre debemos estar preparados. Por eso, ¿y de qué manera podemos estar preparados? Acercándonos al Señor, teniendo una intimidad con nuestro Dios, la comunión íntima de Jehová con los que le temen, y a ello hará conocer su pacto, como dice el Salmo 25, 14. La comunión íntima. Allí encontramos la revelación, la verdad de Dios. Dios se da a conocer y estamos en ese proceso de crecimiento, de preparación, de capacitación, para que cuando el Señor venga, lo recibamos con gozo en nuestros corazones. Tenemos una gran expectativa esperando su venida, que ocurrirá en cualquier momento. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que cada vez estamos más cerca que nunca. Qué maravilloso. Por eso estamos compartiendo que la iglesia debe estar unida, que la iglesia debe permanecer. Como estamos compartiendo, y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. 7 razones por qué la iglesia debe estar unida, conforme a la verdad de Dios. No es lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, yo pues por eso del Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Dice el Señor, un Señor, una fe, un bautismo. Fíjense el énfasis de la palabra. No está diciendo muchos señores, muchos mediadores, muchos nombres. Dice un Señor, una fe, un bautismo. ¿Qué está diciendo? Determinando la palabra de Dios con plena seguridad. Que hay una unidad, que es un solo Señor. Por eso todos los seguidores de Cristo deben estar unidos, porque creemos en el mismo Señor. Creemos en Jesucristo el Señor. Como los
el ángel anunció a los pastores: y aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Está anunciando el ángel el nacimiento de Jesús, que es un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Señor. Por eso muchos aceptan a Cristo como Salvador y ya quedan conformes solamente con que son salvos y viven una vida de esa manera. Pero qué importante que Cristo sea el Señor, porque dice Cristo el Señor. Por supuesto, importante que sea mi Salvador cuando tengo un encuentro con Jesucristo. Soy salvo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ese es el inicio de la vida, es el comienzo de una vida espiritual. Pero qué importante que Cristo sea el Señor de tu vida, que Cristo sea el Kyrios, el amo, el Rey soberano. Porque quiera o no, Cristo es el Señor y seguirá siendo el Señor. Crea o no, lo aceptes o no lo acepte, nunca dejará de ser lo que Él es. Él es Señor. Y al final, todos darán cuenta. Por lo tanto, qué bueno es aceptarle y declarar su señorío sobre nuestra vida, su gobierno. Porque Él es el gobierno, porque es el creador, porque tiene dominio sobre toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos, en la tierra. Sea tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Como dice Colosenses capítulo 1 del verso 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el Señor. De lo visible e invisible, Él es el Señor. Qué importante por eso que conozcamos a la luz de la verdad de Dios el señorío de Jesucristo. Que no solamente digamos Señor, Señor, sino que vivamos como Él quiere que vivamos. La misma palabra dice en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces dice: yo lo declararé. Apartaos. Dice: yo no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense en todas las cosas que uno puede hacer. Pero su vida deja mucho que hablar. O sea, su vida, su carácter, la vida cristiana, habla con toda claridad el lugar que ocupa Jesucristo en tu vida. ¿Cómo vive tu vida? ¿Cómo manifiesta el carácter de Cristo? En tus relaciones con tus seres queridos, tu relación con la iglesia, tu relación con Dios, ¿está en armonía? ¿Es lo mismo? ¿Tus pensamientos? Uno puede decir una cosa y hacer otra cosa. Hay muchos que pueden ser cristianos en la iglesia los fines de semana, y en la semana estamos para el otro bando. O sea, toda tu vida en la iglesia, donde quiera que esté, tiene que ser de una misma cara. Eso tiene que ver con la integridad y el lugar que ocupa Jesucristo en nuestra vida. Y qué tremendo será en aquel día, porque no es suficiente que yo diga Señor, Señor, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es lo prioritario en nuestra vida. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Qué sabes de la voluntad de Dios? ¿Qué sabes de la palabra de Dios? ¿Cómo vive tu vida en función de su revelación? Necesitamos por eso acercarnos a Él y a su verdad.
para adorarle, para honrarle, para que su señorío sea una realidad en nuestra vida. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor. Eso significa gobierno, que Él está constantemente guiando tu vida, conduciendo tu vida, es el Señor de tu vida. Ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Es dejar que Cristo, la vida de Cristo, se manifieste. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos por eso ir a la cruz, morir para vivir, para que la vida de Cristo se manifieste, para que el señorío de Cristo se manifieste en nosotros. Porque si el señorío de Cristo está en nuestra vida, Él se va a encargar de toda oposición, de toda circunstancia adversa, porque Él te defenderá, porque depende de Él, porque estás en Él, porque confías en Él, porque Él es tu esperanza. Y entonces Él te cuidará, te guardará, te proveerá. Él estará contigo en toda circunstancia. Si no, vemos un ejemplo, por ejemplo, como Saulo de Tarso perseguía a los cristianos cuando iba camino a Damasco. Jesús le sale al encuentro y cae Saulo y le dice, y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estaba persiguiendo directamente a Jesús? No, pero las personas de los discípulos, de los que aman a Jesús, estaba siguiendo a Jesús. Y Jesús sale al encuentro. No los cristianos, no los discípulos, no lo del camino, sino Jesucristo mismo. Fíjense, Dios pelea por ti, Dios pelea por mí. Cuando estás en esa intimidad con Él y cuando Él es el Señor de tu vida, podemos estar tranquilos, porque Él peleará por ti y tendrá la victoria al final del camino, tendrá la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, no solamente yo puedo decir, sino necesito vivir. Qué bueno. Y necesitamos a veces pedir el recurso de Dios, la fortaleza de Dios, para vivir de acuerdo a su voluntad. Yo le ruego, le pido, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Necesito que Él me enseñe, ser instruido por Dios, corregido, para vivir en esa dimensión como el señorío de Cristo. Fíjense qué maravilla. El que no se encuentra y que no acepta a Cristo como Señor aquí, tarde o temprano lo va a hacer. La Biblia misma dice, en Filipenses capítulo 2, del verso 19 en adelante, dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará, toda lengua, todos se postrarán y declararán que Jesucristo es el Señor. Pero qué bueno que ahora lo pueda reconocer que Él es el Señor y le adore como Señor y disfrute, porque estará con Él por toda la eternidad. Porque los demás se enfrentarán, pero será en el trono blanco para recibir solamente la condenación. Por supuesto no queremos nosotros esto, ¿no? Queremos disfrutar, tener esta relación con Dios, que Él es nuestro Señor. Porque fíjense en la Biblia, si Él está contigo, si Él es tu Señor,
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Fíjense qué maravilla, qué promesa de Dios. En Romanos capítulo 8, pues ustedes pueden leer. Qué promesa. Está hablando con certeza que vamos a recibir todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrada al Señor. Y disfrutar no solamente la vida abundante aquí, sino la vida eterna con Él. De esta manera estamos preparados. Dios nos prepara a través de su palabra, de su revelación. Yo me gozo en su palabra. Hay tanto para compartir de la revelación de Dios. Pero también dice una fe, un Señor, una fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, una fe, una fe. Algunos decían, bueno, yo creo en Dios. Algunos decían, yo creo en Dios. Yo creo en Dios y en todos los santos. Fíjense. Yo creo en Dios y en los curanderos. Yo creo en Dios. Fíjense la ignorancia. Dice una fe. Una fe es solamente en un solo, en Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro nombre, no hay otro camino de Jesucristo. Mi fe está en Jesucristo, una sola fe. No hay división, no puede haber. Tiene que haber. Yo dice, tengo mucha fe. ¿Mucha fe en qué? ¿Dónde está tu fe? ¿En Pedro, en María, en la idolatría, en el curanderismo? Hay muchos, yo creo en Dios, pero creo en los horóscopos, creo en los curanderos. ¿Dónde está tu fe? Dice una sola fe. Mi fe está en Cristo. Por eso soy un hijo de Dios. Por eso seguimos a Cristo. Algunos me preguntan, ¿y usted de qué signo es? Yo le digo, yo soy de Cristo. Yo no soy de signo, yo soy de Cristo. Yo sigo a Cristo. Antes sí, cuando estaba lejos, compraba los diarios solamente para mirar el horóscopo. Pero mi fe está en Cristo. Como dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Creer es aceptar, es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y es el inicio de la fe que te da vida eterna en Cristo Jesús. La fe está en Cristo. ¿Cómo yo debo creer? ¿Cómo yo debo creer? No como me enseñaron erróneamente. Fui enseñado de mi niñez. Pero ¿cómo yo debo creer? ¿Cómo debe creer? Como dice la Escritura. El Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 37, dice la Biblia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo tiene que creer? ¿Dónde tiene que estar tu fe ubicada? En Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer a Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Fíjense, estas son las razones por qué debemos permanecer y estar unidos. Porque hay un solo Señor y hay una sola fe. Por eso tenemos certeza de salvación en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿es Cristo el Señor de tu vida? ¿Tienes fe solamente en Cristo? Él es tu Señor, tu Salvador. ¿Has nacido de nuevo? Pues si no tienes a Cristo, qué bueno que puedas abrir tu corazón y recibir a Cristo en tu vida. Quiero guiarte en una oración para que reciba a Cristo. Ora de esta manera: Señor Jesús, Señor, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero que seas mi Señor.
Yo creo en ti, Señor, y te doy gracias. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.